Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados. Quien les habla, Carlos Sánchez Viamonte, junto a Horacio Rafat, Darío Pignotti desde Brasil, Leandro Moretti, en la edición Felipe Fidalgo, y hoy con un diálogo con Fortunato Marimachi, sociólogo, investigador, especialista en la relación religión-Estado. El programa se emite todos los martes de 10 a 12 de la noche y vamos al diálogo con Fortunato Marimachi. Pero antes, como siempre, a una versión de nuestro tema de cabecera, que es el que da nombre a este programa, Desafinados. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento
pensamento diante musical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Esse é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate o coração. Muy buenas noches, mi querido Fortunato Marimachi. Fortunato es un prestigiosísimo sociólogo, especialista en religión y Estado, en la relación entre el Estado y la religión. Fortunato, desde hace años te vengo molestando y desde hace años nos venís instruyendo. Ahora, el motivo por el que te llamé y hacemos este Zoom se relaciona con las balas, las 3 balas, que hará 2, 3 semanas, yo ya he perdido con la pandemia, he perdido noción del tiempo. No sos el único. Aparecieron en un sobre con destino al Vaticano y muchos lo interpretaron como mensaje al Papa. Ahora, mi versión absolutamente desde el bruto que desconoce el tema y que quisiera hacértela conocer, es que en realidad esas 3 balas son un mensaje mafioso no a Francisco, sino a un cardenal que estaba en ese entonces declarando, o a punto de hacerlo, me refiero al cardenal Beccia, o creo que es, que estaba a cargo del Instituto de Obras Religiosas, el Banco Vaticano, ¿no? Y que lo que se le sugería era que, ojo, hasta dónde declarás. Recordemos que el IOR, o Instituto de Obras Religiosas, denominado comúnmente Banco Vaticano, nace con Pío XII en el 42, después del Concordato. Incluso creo que, amén de los centavos que tenía Pío XI, que fueron la primer cuenta que se abrió, los millones que le da Mussolini como indemnización por los territorios que pierde el Vaticano, son los que forman parte del primer capital del banco. Banco que tiene por norma que los que puedan hacer inscribirse ahí y tener cuentas son nada más que religiosos, no es para cualquiera. Con lo cual, el hecho que se haya transformado en un banco para lavado de dinero lo torna aún más sucio toda esta historia, porque evidentemente hay un armado, no solo de quienes dirigen el banco, e históricamente lo han hecho, sino de quienes sacan las cuentas y se prestan para ese lavado, amén de las inversiones que hace el propio banco. Recordemos que en su momento, en el 71 al 89, Marcinkus pasa a ser el director de ese banco. Marcinkus fue
varias veces denunciado no solo por delitos de lavado de dinero, sino hasta incluso de crimen. Me acuerdo de la hija de un funcionario del Vaticano que desaparece en el Vaticano, caso por el cual nunca fue llevado a juicio, ¿no? Y si uno, la vez pasada, por otra cuestión, estaba releyendo las cartas de Aldo Moro. Aldo Moro fue asesinado en mayo del 78, con Paulo VI recién, es decir, a punto de morir, digamos. Pablo VI fue del 63 hasta agosto del 78 papa. Y en una de las cartas lo acusaba también, era muy amigo él, de Pablo VI, de abandonarlo. En ese entonces las Brigadas Rojas pedían primero un canje de varios prisioneros, pero al final se limitaban a un solo prisionero por Aldo Moro. Y ahí viene la famosa, no sé si fue en una homilía o de Paulo VI, donde le pide a Dios que lo liberen a Aldo Moro sin condicionamientos. Ese agregado, sin condicionamientos, personalmente lo tomo como una sentencia de muerte hacia Aldo Moro, como diciendo, no hay que negociar, mátenlo. Aldo Moro, entre las cartas, una de las más brillantes para mí es la que le dedica a Giulio Andreotti, donde le dice: Giulio, eminencia gris, de propósitos grises, de política gris, donde las únicas variantes son la grisura y el grisor. Que Darío Fo toma para su obra de teatro La mueca del miedo, donde la lee toda, ¿no? En ese entonces ya se hablaba de la mafia que estaba junto con el Vaticano y la democracia cristiana italiana, lavando dinero y usando el IOR, el Instituto de Obras Religiosas, de obras para la religión en realidad, el Banco Vaticano, como fuente para blanquear ese dinero que se utilizó incluso para compra de tantos inmuebles que hace muy poco el Papa actual, Francisco, ordenó que se haga un detalle de los bienes, y apareció una cifra monstruosa. Y a pesar que desde que fue nombrado Papa, con la renuncia de Benedicto XVI, se abocó a tratar de ordenar esto, aún no lo logra, y difícilmente lo logre, porque cuando todos están metidos, todos me refiero al aparato que maneja el Vaticano, es muy difícil que alguien que venga de afuera, aún a pesar de haber transcurrido desde el 13 hasta ahora tantos años, pueda ordenar y depurar ese contexto. Bien, aclarado eso, que no aclaré nada, me confundí mucho más. No. Me parece que tus oyentes dirán, Carlos, ¿cuánto sabe? Y es verdad, porque pones en contexto de cómo se manejan los dineros. Y cómo se manejan los dineros en algo que vos bien decís, porque cada vez que hablemos del papado, no debemos olvidarnos de hablar del Estado del Vaticano. Y esa doble presencia que tiene de un líder religioso y a su vez a cargo de un Estado, bueno, no trae no pocas complicaciones y continuamente está en discusión ese doble rol, ¿no? A ver, en un momento que, como bien vos decís, se unifica el 29, los tratados de Letrán, el gobierno italiano le da ese espacio, y acá hay algo que es interesante, que esa Iglesia Católica hasta hoy no ha renunciado a tener una presencia física, tangible, un Estado, en el cual fabrica monedas, fabrica estampillas y a su vez tiene una serie de recursos que se le ha autorizado a tener un banco. Para ese banco, en principio, nace para, por supuesto, pagar los gastos. ¿Cómo se pagan los gastos de
de ese Estado. Hoy tiene relaciones con 183 países, no creo que sean 183 embajadores, pero bueno, cómo paga los gastos de las delegaciones en la FAO, en la UNESCO, en Naciones Unidas, en la OIT, en la Organización del Trigo, en la Organización de Los juicios los por telescopios. pedofilia, ¿Eh? los juicios por Por eso pedofilia. digo, tiene toda una serie de dinero que de algún lado es cierto que se le envía desde el conjunto de las iglesias llamadas de cada país, pero con eso no alcanza. ¿Cómo invertirlo? Y ahí el Dior tuvo al principio, porque era el que recibía ese dinero, como siempre, dinero que no se mueve, dinero que en el mundo financiero en el cual está, este es un tema. Es un tema porque ¿qué hacer con esas finanzas y cómo mover esas finanzas? Yo estaba en Europa exilado, conocí mucho el tema, fíjate cuando fue a África del Sur y cuando muchos gobiernos europeos decidieron hacerle un boicot. Y estaba ahí la, la organización de las iglesias evangélicas, que es la que tienen la mayoría de las iglesias en África del Sur. Entonces decidieron hacer un boicot a los bancos que tenían dinero. Y claro, resultaba que eran los mismos bancos que ellos tenían en Italia o en Alemania o en Francia. ¿Cómo hacerle boicot a algo donde vos tenés tu propio dinero, no? Me acuerdo que fue una gran discusión esa, que en el fondo es qué hacer con ese sistema financiero cuando vos querés formar parte con un Estado. Entonces el IOR tiene todo eso que vos dijiste, después de Marcincu, que también, acá mi amigo Rocco Carboni acaba de sacar un libro sobre la mafia y ve los vínculos entre la Andrangheta, la magia calabresa, el macrismo, ciertos sectores del Vaticano, la Piu II, bueno, todo eso está ahí, está. A veces más presente, a veces menos presente, pero bueno, hubo una época que se había decidido que el Vaticano no tuviera más banco. Bien, el problema es quién lo financia. O lo financia el Estado, pero que con lo que significa, o lo tienen que financiar. Y ahí hubo, porque de hecho después de lo de Marcincu, hubo una, ¿cómo decir?, una disminución de las inversiones y la iglesia alemana y la iglesia de Estados Unidos siguen siendo dos de las grandes iglesias que le empiezan a enviar dinero. La iglesia norteamericana cada vez menos porque tiene que pagar todos los juicios de pedofilia que tiene, que ya no puede estar mandando tanta guita a Roma como mandaba en otro momento. Esto es importante, vas a ver. Digo, ¿qué pasó después? En un momento Juan Pablo II se lo da a la gente del Opus Dei, o si vos querés, se los da a los financistas que en España tienen mucho vínculo con esa orden religiosa. Y lo usó mucho para bancar Lo a usó sectores mucho, pero contra parate, la teología de la claro, liberación, contra el exacto. comunismo. Y lo usa mucho porque estaba esa idea que como era un banco oficial del Estado del Vaticano, tenía las libertades o los privilegios que tienen ciertos bancos, la valija diplomática, por ejemplo, en el cual muchos dicen que ahí se hicieron cualquier cantidad de negociados con esa valija diplomática, porque había inversiones que nadie sabía y llegaban del Vaticano. Sigo esa historia y con Juan Pablo II era pagar esto estamos hablando entre gente seria, ¿no? Pagar la santidad que le hicieron al fundador del Opus Dei, que fue el santo que más rápido de toda la historia del cristianismo, ¿no? Lo Balaguer, cual se ve cómo se Balaguer. mueven los santos también con el correr del dinero. ¿Quién fue Bien, Balaguer? Ese. claro, Balaguer, sí, escribe de Balaguer. Ese que tiene que hacer milagros, todo lo que le piden a todos los santos, que tiene su historia, si vos querés, su lógica, y ahí no, viste, ahí no, no hubo nada. Pasó todos Bueno, los escalones de... hay un antecedente que es el dios Mitra, que lo convierten en San Jorge matando al dragón. Y Bueno, por eso está... evidentemente nunca Pero, existió. a ver, yo te digo, es cierto, pero eso es el medioevo que está lleno de eso. Sí, Ya eso de fue las en realidad últimas una chanta, décadas, siglo una XIX y broma. siglo XX, fueron un poco más cuidadosos.
yo que sé, más cuidadoso, ¿qué quiere decir? Que todos los que matan los comunistas se los hacen santos, los que matan los capitalistas se duda. Pero bueno, pero es otra, es más ideológico, ¿no? Acá era el hecho del fuerte impulso de Juan Pablo II, que le costearon bastante sus campañas, sus viajes. Las organizaciones vinculadas al Opus Dei lo hicieron santo. Ya cuando entra Benedicto XVI, hay una idea que le piden de que hay que empezar a poner cierto orden, y como vos decís, una de las causas profundas de su renuncia era que no tenía control. Viste que le envían, algún día las publicarán, son todos los informes financieros que le llegan esa semana antes de renunciar, en el cual le dice: esto es un desastre, usted no controla nada. Bien. Y junto con el tema de la pedofilia, y junto con el tema que hay sobre la autoridad al interior de esa institución. Pero hay un problema de la institución, acá los otros eran de la propio Estado del Vaticano. Y es cierto que a Francisco le dan esa tarea. Él viene, Francisco, ahora Bergoglio, viene también, acordate, cargando cuando estaba Quarrachino, todo el lío que hubo en La Plata, el banco de los hermanos esto, hoy se me borró el nombre. Secretario de Quarrachino, aclarémosle a la gente. Exactamente, todo eso estaba muy presente en la diócesis de Buenos Aires, y él tiene ahí que salir como jesuita, perdón, primero como obispo coadjutor, después como obispo y como cardenal, a poner cierto orden. Ahora, déjame decirte, te diría que las mayorías de las iglesias, no solo en Roma, en América Latina, gran parte del dinero que utilizan para su vida cotidiana son de las donaciones de casas, departamentos, edificios. Tengo un amigo que hizo un estudio en la calle Callao, desde Rivadavia hasta Córdoba, en gran parte es propiedad de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Tiene cualquier cantidad ahí. ¿Por qué motivos dejamos? ¿Por qué la gente le dona? Bueno, qué sé yo. Que van a ir al Como la cielo. época del medioevo, para Por comprar. eso. Para comprar Antes le perdón. ponían en los bancos, viste que las iglesias del medioevo les hacían poner el nombre del fulano, viste, a ver si se moría y se lo olvidaba. Después los pusieron en los bancos, y ahora, bueno, son esas propiedades. Pero sigo, Francisco, cuando lo eligen, le ponen como uno de los grandes desafíos, que tiene que poner orden económico enseguida. Él ahí se equivoca, como bien vos decís. Primero sacan a un alemán, lo traen, pero ese alemán también tiene negocios. Después ponen una troika, pero que también tiene problemas. Y él ahí hace una jugada, ojo, que me parece importante, que es poner el banco bajo la tutela de la Unión Europea en relación a los controles que la Unión Europea realizan a todos los bancos, que el IOR o el Banco Vaticano estaba exceptuado. Y ahí sí, Francisco le dice: no me hago problema, yo no tengo plata, diría, o busco, y directamente lo... Y ahí es donde empiezan varias de las denuncias, porque ahora ¿cómo decir?, regulador de la Unión Europea también le entra al Banco del Vaticano. Se puede decir, ustedes díganme qué está haciendo, y ahí salen todas estas denuncias que algunas vos decías, de este otro cardenal y gente que está ahí, del dinero que tiene. Son siempre el tema de las inversiones, que los bancos y el Banco del Vaticano durante una época tenía una serie de privilegios, tenía una serie de que no pagaba los impuestos, entonces competía de distinta manera, podía decidir enviar su dinero sin que nadie se entere. Todo eso se acabó ahora, ¿eh? Se acabó como se puede acabar el control de los bancos en el capitalismo, ¿no? Eso todos tienen las famosas cuevas fiscales y los famosos paraísos fiscales son de los bancos institucionalizados, no son de gatos locos. Pero ahí, como digamos, es otro tema ese. Pero es cierto. Entonces ahí hubo, y estas denuncias que vos estabas nombrando últimamente, de este cura, que son casi todos obispos o cardenales, que estuvieron presentes, y bueno, ya en la propia justicia, porque antes, ¿qué hacía el Vaticano?
era su propia justicia la que juzgaba los delitos que se cometían en el banco de su Estado. Esto ahora, Hasta que vienen los Batilix. por Ahí eso, los todo eso, Batilix. claro. Cuando sale todo lo de los Batilic, pero ahí estaba ahí El Benedicto Benedicto. XVI, lo sobrepasa, y creo que ahí una de las opciones de no volver a elegir un italiano era esa. Ni que los alemanes, ni los yanquis, que tienen grandes, ¿cómo decir?, acciones para lograr los votos, no querían ya más ninguno de ellos, y aparece, entre otros, la figura de Bergoglio y en este caso de Francisco, con los cuales él tiene ahí una deuda bastante importante. Ahora, esas balas que le envían el otro día, y Sirio, bien puede ser, como vos decís, para el juicio que se está haciendo, que es un juicio ahora en el cual es un poco lo mismo que sacó la Iglesia Católica con decir que ya cuando había un cura pederasta ya no era más el obispo, sino había que llevarlo a la justicia y que sea la justicia ordinaria de cada país que lo juzgue. Eso está vigente, pero la mayoría de las veces no lo quieren llevar adelante. Lo veo en Argentina. Es decir, y esto te muestra cuánto le dan bola o no al Papa y lo que ordena. En esto, el tema de la autoridad está dando bastante vuelta en el tema de esa institución. Porque en pedofilia dice, cada vez que estar con la víctima, acompañar a la víctima, el superior debe llevar toda la información a los juzgados locales para que lo condenen y no hacer nada. Eso la mayoría de las veces no lo cumple. Entonces, me parece lo que vos decís, puede ser. Salió en un momento que también eran los sectores que estaban en contra de él. Ahí Francisco también es una persona que sabe, conoce jugar mediáticamente, que eran balas para él, porque son los tipos que no aceptan las transformaciones que él está queriendo hacer, con eso de la propiedad privada, qué sé yo. No sé, yo hasta ahí, de hecho, pero sí digo que quiero decir, confío como se puede confiar en Argentina, que es la justicia italiana la que tiene que resolver esto. Si la justicia italiana, si el poder judicial italiano es parecido al poder judicial argentino, imagínate, ¿qué podrá juzgar? Lo que él ha hecho ahí está intentando de regular dentro de lo que pueda, porque no te olvides que muchos después de esos negocios también los maneja la Conferencia Episcopal Italiana. Él ha tratado de desvincular al máximo, el Estado del Vaticano de la Conferencia Episcopal Italiana. No es sencillo porque los vasos comunicantes son de siglos y cambiarlo le está costando, y bien vos decías, cada vez que nombra a alguien tiene que sacarlo porque está acusado de algún delito. Pero esto también te muestra más, déjame hablar sobre algo que, uno viene investigando, la dificultad de crear equipos que tiene el Papa Francisco. Y De porque crear tenés equipos. que trabajar con gente de adentro que conozca cómo Exactamente. manejarse. Él lleva a veces de afuera, no le gustan, los saca, los pone. Varios argentinos fueron y se volvieron muy rápido, porque se dieron cuenta de dónde estaban y que no podían. Ahí hay algo que no sé cómo lo resolverá, tratará de resolverlo, y creo que es una enorme dificultad que él tiene. Perdón, que tiene el que esté a cargo de eso, como bien vos decías, son siglos o décadas de mucha manejo financiero a alto nivel con respecto a ese banco que tenía esos privilegios propios de un banco, como tiene muchas veces, vamos a hacer entre nos, Carlos, los de Luxemburgo, los de San Marino, los de Mónaco, que son el de Andorra, que son, no digo que sean iguales, pero son espacios en los cuales. Muchos de esos bancos, gran parte del capital es del Vaticano también. Por eso te digo que ahí hay unos, o lo de Malta, hay unos vínculos de larga data que no es para financiar las obras como era el IOR, las obras religiosas, sino que es para hacer dinero y mucho dinero.
con esos Ahora, vínculos que, sí. no, algo que muestra, y no quiero caer en teorías conspirativas, pero varios testimonios a lo largo de estos años, desde cuando fue el caso Moro, que vinculan a la PDUE con el Vaticano y con el asesinato de Juan Pablo I, ahora con el fallido, porque no llegó a hacerse, de Benedicto XVI, porque renunció. Es como Ay, que... eso todo está, la Piudo, no te olvides que era Helpi, que era Macera. Y ahí hay, a ver, que hay grupos católicos metidos en todo eso, no te quepa la menor duda. En los sectores financieros. Pero fíjate, Carlos, el Papa le mandó el otro día a la Asociación Cristiana Dirigente de Empresa una cartita que era 10 renglones. El escándalo que produjo, vos viste, les dijo, no pongan la plata en paraísos fiscales, la propiedad privada es secundaria, e inviertan en lo productivo. Y bueno, y los tipos se ríen porque están en la EA, están con todos sus negociados, y bueno, y se dicen empresarios católicos. Hay un tema ahí de convivencia de diversos sectores al interior de ese mundo católico, que hay que ver cuánto se sigue soportando, cuántos sus negocios los llevan después a las actividades cotidianas, y cuántos son ellos tipos los que están, bueno, bancando una serie de grupos neoliberales, sectores judiciales, grupos económicos, que no quieren que hoy por hoy es Iglesia Católica en un proceso que está, después de muchos años de haber, eso como vos decías, combatido todo lo que era teología de liberación, hoy está en un proceso de querer tener otra cara un poco más renovada, un poco más humanista, de acompañar a los pueblos pobres y de acompañar a nivel global cierta postura anti-globalización neoliberal. Por eso lo de la condena al lawfare, a la propiedad privada, a los bombardeos, a Siria, acompañar a otros grupos religiosos que son totalmente condenados por cierto establishment cristiano judío, que hoy se da, a diferencia de otras épocas, hay un fuerte establishment ahí sobre ver a los islámicos como un enemigo total y últimamente, viste, en toda la prensa financiera, el Wall Street Journal, el Economist, lo ponen al Papa como si fuera un comunista ahí desatado. Para mostrarte, digo, entre este análisis que nosotros hacemos y al mismo tiempo estas lógicas de poder a nivel global que están muy disconformes, fíjate vos que es poquito, que aquel que estaba a cargo de la Iglesia Católica, y sobre todo con Juan Pablo II y de alguna manera con Benedicto XVI, tenían un manejo sobre todos esos fondos, ahora no es que no lo tengan, sino que los tienen limitados. No solo tienen limitados, sino que en el discurso del Papa Francisco desaparece cuestionando esas riquezas, viste que siempre dice, es la caca del diablo. ¿Qué le calentará a los banqueros la caca del diablo? Pero es la palabra que él usa, ¿no? Para todos esos. Debe tener el baño ahí, en el Ahí Vaticano. cerca, ahí todo. Por eso te digo, ahí yo veo lo que vos decías también, no tener equipos, no tener gente y querer manejar ese tipo de instituciones o un Imposible. Estado. Es Imposible. bastante difícil. Necesitas un equipo confiable, para lo cual en esa gente que ya viene de décadas, porque todos tienen su parte del botín, tendrás que ir cambiando de a poco. No, Fortunato, un tema que desde hace varios años te vengo insistiendo y vos siempre diciendo que sí, pero que nunca tocamos, culpa mía, no tuya, es el tema de cómo incidió la Iglesia Católica, Apostólica Romana, en la historia del conocimiento de la humanidad. Personalmente, creo que vos tenés una postura distinta, no sé. Creo que así como fue base de compilación de textos, por ejemplo, de textos griegos, que luego fueron traducidos, Aristóteles, entre otros, y desde ese punto de vista fue un gran avance,
para el conocimiento, también durante todo el medioevo, y te diría que hasta el iluminismo, o sea, hasta que aparece la noción ya de centro el ser humano y no Dios, hasta Descartes, te diría más, fue como un motor de atraso en todo lo que fuera. Pensemos que en esa época, ¿quién sabía leer y escribir? Los monjes, en su gran totalidad. Por eso el enciclopedismo de poco sirvió en sus comienzos, ¿no? Y de ahí Darío Fo tiene un interesantísimo trabajo que lo presenta en Misterio Bufo, ¿no? Misterio Bufo, o sea, los misterios siempre eran esos misterios religiosos que la Iglesia te aclaraba porque era la única que leía las escrituras sagradas que por otro lado estaban en latín. Pero Darío Fo plantea que había misterios que los juglares iban contando de pueblo en pueblo a las sociedades, que son muy graciosos por otra parte, que no tienen nada que ver con las revelaciones divinas, el tema de la risa, el tema de la diversión, el tema de María, aparecen planteados de una manera totalmente contraria como históricamente lo planteó y plantea la Iglesia Católica. Vos habrás leído el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que la película se queda nada más que en el thriller, pero que el libro se adentra en las internas que había de las distintas órdenes religiosas dentro de la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿cuál es tu opinión sobre esto? A ver, mi opinión, No sé si te lo es digo, claro, sea cual fuera el tema, de tratar algo de siglos y siglos, la respuesta que dice que damos todos los que hacemos sociología histórica, el tema es complejo. Porque es cierto, uno si se metería primero entre el cristianismo, no te olvides que el cristianismo hasta Lutero era todo lo mismo. Entonces eso de querer decir era toda la iglesia católica, sí, pero era todo el cristianismo, no hay poquitas iglesias cristianas habían escindido por ahí, pero bueno, perdían como los cátaros o los valdenses en el 1300, sino que los metían adentro, o te lo hago al revés. Cada vez que se producía en ese cristianismo rupturas, quiebres, por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, me costaría porque no tengo, se hacían pequeñísimas comunidades que con el tiempo desaparecían. Yo hoy te o las recomiendo. desaparecían, porque Sí, hay sí, quienes como la Humberto. desaparecía. Pero pará. La desaparecía o las desaparecían reyes o príncipes, porque si vos eras hetero a la institución eclesial, eras hetero al rey, hetero al príncipe, hetero al Al orden vigente. tiempo, Y te las al liquidaban. tiempo. Por algo, si vos querés, siempre me impresionó, ¿por qué tanto historiador, tanto sociólogo, tanto filósofo leyó a San Francisco? Siempre me buscó, qué sé yo, Marx, Turén, Negri, Durkheim, digo, todo, Weber, ¿por qué les interesó siempre tanto Francisco? Yo digo, ¿por qué? Porque siempre fue un intento de ver un tipo, un grupo de personas, que dice, somos cristianos, y el ejemplo de Eco va a ser, somos cristianos y no queremos saber nada con la institución ni nada con los príncipes. Bueno, ¿y de qué vivimos? De la ropa que tenemos, y por eso nos hacemos mendigos. Pero ¿cómo le dicen? Si en los monasterios está el oro, la riqueza, 1300, está todo ahí, los tipos han racionalizado. Por eso hay que ver de qué tipo de conocimiento hablamos. Bien vos lo dijiste. No hay estudio de la agricultura que no habla de la racionalización que le hicieron en los monasterios. No hay tipo que estudie, la reproducción de los textos sin hablar de los monasterios. No hay tipo que estudie, y ahí viene todo el tema de la retórica, que sí va a ser fin del medioevo, sin mostrar textos. Ahora, los arquitectos, ¿qué dicen? ¿Cómo se pudo haber construido las grandes
catedrales góticas. No puede hacer porque no había conocimiento. Al contrario, habían esos monjes y en esos tipos que hacían las catedrales góticas un conocimiento, pero espectacular. Carloncho, ¿te imaginás? Las catedrales góticas que todo el mundo decía que se caían, y sin embargo, uno puede decir, no eran construidos por los grupos cristianos, es difícil, porque en aquella época... No, pero el conocimiento venía de esas bibliotecas, sin duda. La traducción Bueno, de Aristóteles, pero a todo ver, las venía grandes de ahí. catedrales, ¿de dónde les venía? Les venía también de esa lectura, que eran curas, monjes, obispos, artesanos, todos católicos, todos cristianos, y sí. ¿A qué voy? Que hay que ver a qué parte del conocimiento se apunta. Sigo, y es cierto que después viene esta idea de las cristiandades, el poder político y el poder religioso en ciertos espacios, sobre todo europeos, se convierte en una sola persona o grupo. Es ahí el tema más profundo, me parece. Bueno, y fíjate vos, ¿Te puedo interrumpir un sí, segundito? sí, sí, sí. Eh, Cuando uno reprime, lo hace en función de lo que está reprimiendo, ¿verdad? Cuando tus nietos hacen ruido, vos pegás un grito y Sí, listo. sí. No vas con un cuchillo, ni un revólver, ni tres amigos más a pegarles en masa. Ahora, ¿qué hubo tan grande que se necesitaron tantos años de represión? Me refiero a la Inquisición. ¿Qué fue lo que se reprimió tan grande? Bueno, Yo creo, la construcción de cierto Estado capitalista. no, pero lo que se reprimía, creo, eran muchos movimientos que desde de adentro de la iglesia estaban a favor de que la tierra era del que la Sí, trabajaba, en contra del pero, 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 diezmo. pero, Carlos, sí y no. Engels, cuando tiene que explicar el comunismo, ¿qué dice? Por eso a Marx no le gustaba mucho a Engels, ¿eh? ¿Qué dice? Y vayan a buscarlo en los grupos cristianos. Ahí sí que hubo comunidades comunistas, dice, desde siempre. El otro, cuando va a ver las guerras campesinas de los alemanes, ¿qué dice? Y bueno, esos luteranos que empiezan a cuestionar la Biblia y después cuestionan el poder del príncipe. Y después Bueno, cuestionan el ya poder de la... antes del 175 a.C., los hermanos Draco en Roma planteaban una reforma agraria que les Sí, costó la vida. pero ¿quién hace memoria de los hermanos Draco? Si Yo, algo tiene... Vos, por eso, bien, y haces bien, pero el que tiene el poder de hacer memoria de largo plazo en cierto momento histórico, son esas instituciones llamadas cristianas. Entonces ahí hay un tema. Ahora, ese poder, vuelvo a lo de Francisco. ¿Por qué les interesa Francisco a todos? Porque es el ejemplo típico de muchísimos grupos en cierta manera de concebir el Estado, la sociedad y los conflictos. Y por eso se van al 1300, o si vos querés después el Dante. ¿Cuál es el tema? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos siendo mendicantes toda la vida y nos morimos y no pasa nada? ¿Y por qué? Le sirve a todo el tema de qué se institucionaliza y qué se queda en la persona que hace un tipo de denuncia y cuando se muere se va la denuncia con él. Ojo, este es un problema, vos dirás, tiene que ver con el conocimiento, porque es cómo se produce el conocimiento, quién reproduce el conocimiento, quién hegemoniza el conocimiento y lo institucionaliza en el largo plazo. Porque yo te diría, Carloncho, la historia de la humanidad hay cementerio de miles de personas que trataron de hacer algo distinto y las liquidaron. No digo que hay que hacer memoria de ellos, sí, pero son memorias de grupos que no, fueron no, incluso se derrotados. aprende porque fueron aniquilados siempre por los mismos sectores. Los que No, detentaban el no, poder que se no, no, veía, no, 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 me no, refiero no, a los que detentaban el poder que se veía amenazado. no, porque ahí sí te digo, leamos a Max Weber, Ética protestante y espíritu del capitalismo. Dice, no,
No, los que son poderosos, pero a lo largo de la historia no son los mismos grupos sociales. No No, no, son los no. mismos. A los Ah, Dracos no bueno, los matan los mismos que matan después a otros. Pero me exacto. refiero, Pero eran los Weber pero conservadores del él dice, Senado. la historia, cree él, de ese occidente, es la historia de la racionalización. La racionalización de lo económico, la racionalización de lo político, la racionalización de lo El religioso poder. y la El poder. racionalización de lo científico. Ojo, ojo, porque, a ver, eso es la manera que yo me hago para comprender este largo proceso, en el cual, dice él, ojo, cada uno de estos creyó que eliminaba. El político eliminaba al científico, el científico al religioso, el religioso al cultural, el cultural al sexual. Él dice, no, no es así. En este mundo capitalista, donde no quiere ese mundo capitalista eliminarlos, sino que sean legitimados por aquel que tiene el poder económico, industrial, financiero, tecnofinanciero, qué sé yo, poner lo que quieras hoy. Y esto es lo que a mí me parece interesante. Es que esa producción de conocimiento y después la diversificación en la producción de conocimiento. Entonces, ¿conocimiento útil o conocimiento especulativo? Mirá, discusión hasta el día de hoy. ¿Hacemos ciencia para solucionar problemas o como si fueran temas diferentes esto? Ojo, ¿a qué voy? Que hubo un momento, es cierto, que esa institución se vio amenazada por todo tipo de descubrimiento, que ponía en tela de juicio lo que ella creía que había construido en 1500, fíjate, primero a los 1000 años, cuando se le separa la gente que se va a hacer las iglesias cristianas del Oriente, por decir, que siguen manteniendo, fíjate vos, Carlos, una cosmovisión y se expresa en Rusia, en el año que, en cómo mencionan, que siguen diciendo, sí, a ver, los Reyes Magos no llegaron el 1 de enero, ¿por qué? Porque no aceptaron esa reforma. ¿Vos te imaginás lo que fue reformar el calendario? No lo pudo hacer la Revolución Francesa. ¿Vos sabés la cantidad que me encantó estudiar todo eso, Carlos? Porque llega la Revolución Francesa y ¿qué se da cuenta? Si vos seguís diciendo enero, febrero, marzo, abril, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, reproducís ese conocimiento oscurantista que vos querés eliminar. Inventaron meses El y días. brumario, todo, pero le fue mal también. Ah, Porque bueno, a la larga, es más, en la Primera Guerra Mundial, sí, hasta había equívocos de fecha, porque unos tenían un sí, calendario, los rusos, sí. y lo demás Bueno, otro. exacto, los rusos y hoy cuando yo voy a la China está en el año 4800. Carlos, 4800. Decir que yo voy a los espacios occidentalizados, te hablan, no sé, 2021. Si no, están en el 4800, qué sé yo. O te vas a Israel, Israel también, sí. o te vas a la Arabia Saudita. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Digo, ahí hay toda una disputa que me pareció fenomenal. Ahora la dificultad, también lo quiso hacer la Revolución Rusa, quiso cambiarlo, porque sabe el peso simbólico y social que tiene de repetir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y eso lo queremos o lo quieren cambiar y le cuesta. ¿A qué voy entonces? Para terminar, es innegable que una parte del conocimiento que esa institución se negó. En el caso de los franciscanos, cuando Francisco dijo, si yo quiero perdurar, porque quiero que mi mensaje, acá viene ahora lo que te quiero decir, no sea solo para mí y mis amigos que crecían, sino que creo que sea universal para la época, dice, yo me tengo que ir con uno de esos poderes que es el del Papa. Cuando se va al poder del Papa, bien, hay todo un grupo, los famosos fraticelli, por eso a mí me interesa, porque lo sigo viendo hasta hoy esto. Un grupo de fraticelli que dice, no, Francisco, nos traicionaste. Nosotros veníamos a cambiar el mundo, la religión y Jesús, y vos te acercás al oro no de Moscú, al oro de Roma. ¿Qué pasa con los fraticelli? Siempre me interesa, vos sabés que yo eso lo tengo, yo te estoy poniendo ejemplos quizás de grupos, no necesariamente del conocimiento, pero sí que producen disidencias heterodoxas. Los Sí, sí, no, fraticelli no, es eso.
Son contratados por todos los príncipes. Y son los tipos que al principio salen de los monasterios benedictinos y se hacen, me voy a acordar, del otro tipo de monasterios, la pobreza, iglesias chiquitas, los cistercianos. Ahora, esos príncipes les dejan que los fraticelli los acompañen. Ahora, cuando esos fraticelli siguen en la misma lógica de cuestionar el poder del Papa, el poder de los curas, ¿y por qué no van a cuestionar el poder del príncipe? Los príncipes los liquidan. La iglesia les soltó la mano, van hacia la política, y la política después los liquida. Los cátaros son un ejemplo, pero está lleno la historia de estos ejemplos. Ahí en Místero Buffo, Darío Fo, los va contando. Exacto. Y cómo la masacre que hubo y las distintas líneas que decían no pagar el diezmo, que la tierra era todo vaca, eso. Que la Biblia en ningún lugar decía que esta parcela fue asignada a Juan, esta a Pedro. Por eso, está eso y está, yo qué sé, Tupac Amaru diciendo la Biblia tiene razón, la tierra es de nosotros, qué sé yo. Pero, ¿a qué voy? Que ese religioso no solo no desaparece, lo cual no quiere decir que la institución lo sea, sino que se va también transformando. Todos los grupos anarcos que al fin del siglo XIX se expanden por toda Europa, tienen como ejemplo a Jesús, el primer anarquista. Bueno, ya para ese entonces sí, yo me refería al medioevo, sobre todo. Pero para, déjame que te diga, Sí. yo si un día hablemos del medioevo, me tenés que decir, ¿de qué época del medioevo yo también? Correctísimo, es muy largo el medioevo. Acabo, si querés un día vamos a hacer, te traigo un amigo mío que trabajan en el CONICET. Yo tuve que comentarles un libro sobre las creencias y heterodoxias en el siglo VIII, IX, X y XI. En España, Francia, el Polonia. alto medioevo, el medio es muy distinto. Exactamente. Y Te voy muy a decir, rico. porque todos esos obispos cristianos les cortan la cabeza mucho a los reyes, porque los acusan de heterodoxos, porque no quieren aceptar que hay que adorar a un gato o a un perro, porque les parece que la palabra pagano quiere decir la religión de los campesinos. Vos fíjate, después cómo se fue transformando pagano, ¿no? No, dice, esos campesinos son bárbaros. ¿Qué tienen que ver con la creencia? A ver, lo que le costó a ese mundo cristiano salir del cielo y el infierno y crear el purgatorio. Son centenares de años de cambiar una cosmovisión que tenían esos pueblos europeos, o el tema de la triada, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, salir de un mundo binario e ir hacia otro mundo en tres partes, es una transformación fenomenal. Ahora, en cuanto hay un grupo especializado que empieza a producir conocimiento fuera de ese ámbito eclesiástico, los quieren matar. Este es el problema. El problema es la autonomía. Pero sigue pasando, Carloncho, en los estados hasta el día de hoy. Y va a pasar más, porque hoy día el conocimiento es en realidad el gran poder. Pero hay una parte del conocimiento que lo produce el Estado, otro conocimiento lo producen las empresas transnacionales, otra parte de ese conocimiento son las acciones de los viejitos de Estados Unidos puestos en que el litio mejore su calidad. No, por eso digo, a mí me parece interesante. ¿Por qué lo digo? Porque es cierto esto, lo que me gusta es verlo en un largo proceso histórico de quiénes se creen poseedores del conocimiento y de qué tipo de conocimiento. Cuando lo quieren autonomizar, porque después la otra, Carloncho, ¿quién tiene que financiar el conocimiento hoy que se hace en el CONICET? ¿Quién? ¿El Estado? ¿Y se hace cargo? Las grandes... Lo veo con el tema de las vacunas. El tema de las vacunas, toda tu pregunta te la vuelvo a poner para las vacunas. El conocimiento de las vacunas. ¿Quién? Uno de los poquitos que salieron a decir es un bien social y debe ser gratuito. Cuba, China y el Papa Francisco. Que quedó a la izquierda de todo. Vos fíjate qué curioso, el espacio de la izquierda hoy lo ocupa el Papa. Exacto,
Pero por eso esto es lo que a mí me interesa analizar. ¿Cómo es posible que ese tipo, no le hago la historia acá porque está terrible, no me quiero ni meter, ya dije basta Bergoglio, voy a Francisco. Ahora, ¿cómo ese tipo que tiene toda esa historia, sin embargo, y acá viene, porque esa es una estructura que también aprendió que tenía que ir reformándose si quería seguir oprimiendo a los pueblos por siglos y siglos? Esa reforma no se queda, porque sigue siendo la misma boludez que hace 500 años, no le da a nadie bola. Ahora, vos Y hasta fijate, 100 años, fíjate que el Papa que hace, retoma lo que decía Santo Tomás por el 1300 y pico, y dice, no, la propiedad privada no la quiere Dios, porque Dios quiere la propiedad de todos, es secundario lo privado. Y sí, pero ¿cómo? Y sí, ¿por qué? Porque cree, o ahí viene, está en una estructura que continuamente se va reformando, para acá, para allá, y es cierto, con todos esos escándalos que nosotros vimos hoy, con todos esos al mismo tiempo, que aparece alguien, y ahí viene, por eso sigue siendo tanto tema de estudio, se sigue reformando, porque se sigue reformando, ¿eh? Esto que estábamos hablando, fíjate, es su gran capacidad. bueno, es su ahora, ¿por qué tiene esa capacidad? ¿De dónde le viene? Bueno, le vendrá de los dineros y le viene de su conocimiento, porque tiene una epistemología de cómo crear conocimiento. Yo siempre me acuerdo de Gramsci, pero a mí no me gusta citarlos a nadie. Pero dice, a ver, ¿cómo hacemos? Te digo, ese autor italiano, era su gran pregunta. Yo digo, en varios seminarios que hice, su pregunta es, ¿cómo hacemos para que los dirigentes obreros, capacitados, letrados, cada vez más científicos, sigan yendo a la fábrica, al barrio, con ganas de cambiarlo? La gente se nos va. Y él veía que en el Partido Comunista, dice, ¿por qué no hacen como esos curas? Que están ahí, hablan como los bárbaros, se comen las letras, van a comer la bosta ahí. ¿Y por qué siguen ellos y nosotros no? No, digo, siempre me pareció fantástico eso, como gran pregunta. ¿Por qué esos cuadros que vos tenés formados, hay un momento que no quieren seguir viviendo, comiendo polenta, digo? Te lo pongo a grosso modo, ¿eh? Entonces él decía, ¿cómo aprender? ¿Qué le daba sentido? Entonces, es cuando él crea el concepto intelectual orgánico. Digo, ¿por qué las masas campesinas o ciertos sectores populares siguen con las creencias religiosas? Porque han conseguido, haya cura, monjas, miles y miles que se queden a vivir con ellos. Cosa que el partido no está pudiendo hacer. Se burocratiza. No sé si me entendés la idea. Sí, perfectamente. Ahora, más que el conocimiento es quién lo usa, quién lo maneja. Por ejemplo, en un momento el filósofo abarcaba todas las ramas del conocimiento existentes. Hoy día no te alcanza el tiempo para leer lo que se publica sobre química orgánica en el mundo. Yo me acuerdo, yo estuve varios años en bioquímica, y un compañero mío, ya egresado, yo estuve 6 años y medio, ¿no? Le digo, un día me lo encuentro, le digo, ¿qué estás trabajando? Estoy trabajando sobre unos lípidos de unos peces noruegos. Esto es todo textual, ¿eh? Interesante, ¿y para qué? No tengo ni idea. ¿Cómo? No, porque después este trabajo, que es de un instituto estadounidense, se combina con otro que se está haciendo en Dinamarca y con otro que se está haciendo en Canadá. Y después sale publicado. Y ahí me voy a enterar para qué diablos trabajé. Ahora, sumar las distintas áreas del conocimiento, en medicina, en tecnologías de avanzada, nanotecnología y demás. No es quien tenga el conocimiento, sino quien decida en aras de qué se va a aplicar. Que normalmente por ahí no conoce un pito de ninguna de esas ramas, pero sí tiene muy en claro. Ahí, Carlos, cómo incide. Es cierto, en el fondo es como el trabajador que produce una mercancía alienado, y a quién se la va a vender no tiene ni idea. Él la produce, ni él la va a comprar. Bien, ahora pero lo que vos estás diciendo es fundamental. Ese científico que produce reconozca esa alienación y no se crea que es un superdotado que está haciendo algo, sale en una revista especializada
y él es un tipo diferente al resto. Son pocos los que dicen eso que decís vos, porque la mayoría se lo cree. Y no es capaz de dar el salto ese que te decía tu compañero, si no, esto yo lo produzco, pero para las grandes empresas, hay relaciones de poder, este conocimiento no es autónomo, va a depender que vaya para aquí o vaya para allá según quien invierta, o te lo guardan, cuando yo veo lo del Retomando la litio. vacuna, ¿a quién se Sí. la vendo y por cuánto? No es una decisión del investigador. Pero ¿y por qué no? ¿Por qué no? A ver, yo te hago la Bueno, pregunta, ¿por qué no? porque en la estructura esa, como está armada, vos Sí. entrás a trabajar a esa empresa y ya el Es peor que la conocimiento, iglesia entonces. bueno, es que el conocimiento que vos descubras ya no va a ser tuyo, sino mío como empresa. Es así. Pero, pero es cierto, pero vos podrías decir, Carlos, fíjate toda la No te discusión. toman, toman a No, no, otro. no, que vos digas, mirá, yo lo veo ahora, discusión en Europa esta. Discusión las vacunas. Digo, a mí lo de las vacunas me apasiona. Primero porque iba viendo en el CONICET, no te doy los nombres, pero quién era el representante de AstraZeneca, quién era el representante de Pfizer, quién era el representante de Moderna, quién era el representante de Sputnik y quién era el representante de Sinopharm. Todos compañeros míos del CONICET. Los veía, los veía. ¿Pero por qué? Y porque cobran por el otro lado, obvio. Y después que veía, Carlos, que si salía, Pfizer produjo la vacuna que en 6 meses está, la acción que tienen los grandes bancos subía 300. Al otro día ya no, porque Pfizer hasta no va a poder porque a los 60 se le van a murar, bajaba a 200. Es decir, esa producción del fulano que trabajaba ahí también tenía repercusión sobre todo los dividendos financieros que se producían. Yo después podría decir, y yo o tratamos algunos, ¿por qué la Argentina, con todo su sistema científico y universitario, no se pone a fabricar su propia vacuna? Lo está Sí, haciendo. sí, lo está haciendo, lo sé, lo sé. Porque mi idea era, si producimos energía nuclear, estamos lanzando satélites al espacio, producimos granos ultramodificados, ¿cómo no va a poder hacer una vacuna? Argentina, este país, nuestro país. Teóricamente hay dos que estarían en la etapa ya de prueba. No sé cuánto hay de cierto o no. Sí, Ni que van a tener resultados positivos o negativos. Carlos, la sigo toda, pero ¿quién le va a poner la plata? Bueno, debería ser el Estado. ¿Y por qué? Debería para poder manejar a quién se la vende o no se la vende y por cuánto. Si Ay, no, no. ¿Con qué entonces, sentido la vas a repartir o no? claro, eso es lo que yo veo. Yo digo, a ver, me parece que el tema de la vacuna nos tiene, ojalá hagamos varias reuniones en serio te digo, es ver todo lo que está. Y al mismo tiempo, vos decís, íbamos a tener AstraZeneca, era el primer país que había decidido fabricarla en su propio país. Y lo hicimos la mitad, y ahora parece que estamos produciendo la Sputnik, qué sé yo, y están los de Sinopharm ahí esperando. Ahora, el Pues, reparto tan injusto que se hace a nivel mundial reafirma eso de que no hay peor fascista que un burgués asustado. bueno, pero ahí tenés, eso es lo que yo quiero seguir en tu razonamiento, ciencia y religión. Hoy domina el eficientismo tecnológico financiero. No hay ningún sentido que le puede dar ese investigador a esa producción porque está totalmente alienado. O peor, Carlos, yo suponte, ¿viste? Estoy yendo a China, que yo publico un artículo en una revista china y mi sistema de evaluación de mi país, donde yo pertenezco al grupo que organiza, no lo acepta porque no hay ninguna, ¿cómo decirte? ¿Qué palabra usar? Ninguna empresa que evalúe que esté vinculada a China. Entonces tiene cero. Porque los que evalúan son todas las empresas yanquis y europeas que te venden a vos la revista, te la compran, vos le tenés que pagar y ellos deciden que vos publicaste, como el otro día en el Journal ¿cómo se llamaba? Lancet, para decir que sí, vale la vacuna. ¿Vos te das cuenta dónde se llegó? ¿No sabes lo que se pagó? Lo que está por todos lados, pero nadie lo quiere publicar. Lo que se pagó en el Lancet para que se publicara la vacuna A y no la vacuna B y la vacuna C. Entonces, ahí eran millones. Y vos decís, ¿cómo es? Y es la revista científica por excelencia.
Mentira, mentira. Hay relaciones de poder ahí. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. Obvio que había relaciones de poder entre ese poder religioso y esos otros poderes que le iban disputando. Y se mataban. Lo que yo quiero decir que esa discusión sigue presente hoy de otras maneras. Es decir, Sin ninguna cómo, duda. que, Sin cómo ninguna duda. aquellos que tienen los poderes hegemónicos lo disputan. Pero hoy por hoy, a nivel científico, a mí me parece escandaloso cuando me dicen la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Son relaciones sociales de poder. No, pero esto lo ve muy bien cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Antes, si la investigación iba a estar al servicio de una guerra o no. En Alemania lo ve muy bien. Y el investigador que puede decir, bueno, yo no sabía nada que fabricaba esto. No, no, no. Está el famoso caso que recibió el Nobel de Química, Sí, que sí. el cloro, en vez de utilizarlo para fertilizar las tierras que estaban agotadas, y después le dieron el premio en química por eso, el Nobel, lo utilizó durante la guerra como gas venenoso. Terrible, por eso te digo. Por eso digo, he ahí, Juan, por eso tanto soy, Carlos, discutiendo el tema del progreso, de la destrucción de la naturaleza, de los agrotóxicos, qué sé yo, viste, hay hoy una sensibilidad que aparte te digo, ojo también, no sé hasta Muy dónde. viciada porque hay quien se cree con el mismo derecho de opinar que quien realmente sabe gracias a la web. Exactamente, digo, entonces eso, yo cuando veo, ¿no? Que La ejemplo sea Tierra que es sea. plana. Que hay grupos y grupos que te defienden yo tengo un compañero que defiende que la Tierra es plana. Entonces, otro le dice, mirá, es una discusión un poco arcaica, pero vos te metes en internet y vas a ver que la reina de Inglaterra es rectilínea. Sí, ¿Entendés? sí. No, no, Entonces, por eso te digo después los qué capacidad, antivacunas. cuáles son las capacidades de creer creencias llamadas verdaderas o falsas o heterodoxas. Yo hoy digo, Al menos metódicas te pido. no digo, Carlos, fíjate cuando hay que ver hoy en esta encuesta que hicimos sobre creencias religiosas. Yo ya en el 2019 estaba muy preocupado al ver ese 20% en el AMBA de gente que putea a Carlos contra todo, contra la religión, contra el Estado, contra la paz. Yo creí que se iban a expresar en esa elección, pero ahí no, yo no lo vi, pero sí lo estoy viendo ahora, ¿eh? Hace 2 años, esa gente que creyó que encontraba en el peronismo, en Cristina, qué sé yo, algo, y dice, no, es una mierda, pero eso está llegando a un 20%, ¿eh? Atención, allá otra vez el huevo de la serpiente, digo, porque es un grupo de gente que descree de todo. O como Milei le dice, vayan a quemar el A Banco quemar el Central. banco. Pero vos te das cuenta, digo, ojo, ¿a qué voy? Que ahí se están produciendo profundas transformaciones en el conocimiento, en la vida, en la sensibilidad, y que un papa te diga esto de que tiene que ser gratis la propiedad privada, es segundo, porque primero la propiedad social y pública, y la mayoría de los partidos políticos y las propias organizaciones católicas y diarios, viste, haciendo mutis, bueno, hay ahí una tensión muy, muy fuerte, creo, muy, muy fuerte. Que Fortunato, como siempre, es un enorme placer charlar con vos. no, con Y vos también, no, no, escuchame. pero es un gusto muy grande. Así que te vamos a seguir por años molestando, No, no. hasta Bueno, que un no. día puedas venirte a la radio Eso es lo que quiero hacer, pero y espera que quedarte al pase un poco. radioteatro. Sí, señor. No, no, es que ni siquiera tenemos radio presencial Ah, tampoco. actualmente. No, 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 editamos en los lunes. Pero bueno, ya pasará, ya Ya pasará, pasará. ya Todo, pasará. sí, ya Mientras pasará. vivamos es lo único importante. Exacto. Sobrevivir. Sobrevivir y con ganas de vivir. Exacto, muy bien. Me sumo a lo tuyo. Con Sabés que ganas de vivir el y vivir programa, mejor. el programa este siempre termina con una frase que dice, mientras la desgracia nos dé recreos, a festejar. A festejar. Ya.
Ya. Adora, que te quiere mucho, Dora Barranco, Sí, sí. le encanta esa frase le encanta, pero es muy cierta. No, yo la quiero mucho a Dora. Bueno, Dora es una gran y mujer. ella también a Bueno, vos. gracias. Muchísimas gracias y disculpa que te molestemos tanto. No, por favor. Aprecio muchísimo, No, Fortunato, y un lo gran sabés. abrazo a vos, a Felipe y a todo el equipo. Muchísimas gracias. Chao. Fortunato Limachi, especialista en Estado y religión, su relación, e investigador del CONICET. Hola Carloncho, hola desafinados. Trelew. ¿Eh? En la madrugada del 22 de agosto del 72 fueron asesinados a balazos los 16 militantes de las organizaciones Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, y del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que habían sido apresados horas antes intentando abordar un avión después de escaparse de la cárcel. Después de intensas negociaciones en el aeropuerto, cosas que fueron televisadas en directo, aún se puede ver en YouTube lo que fueron esas negociaciones, de las que un juez le garantizara la seguridad a los 19, luego fueron trasladados a la base aeronaval Almirante Sar, donde los mantuvieron con vida hasta cumplir con el plan de exterminio de presos, montando un escenario en el que sostenían que habían intentado huir atacando a uno de los guardias. Solo 3 sobrevivieron al ataque después de recuperarse de graves heridas. Ya se cumplieron 49 años de esta masacre que marcó demasiado la historia argentina, una historia que podía haber sido otra si la justicia actuaba como correspondía, si los responsables de esa masacre hubiesen sido juzgados y condenados, quizás se hubiese evitado que corra mucha sangre, se hubiese evitado tanto dolor para todos los argentinos. Esta masacre fue como la antesala del sistema de lo que se estaba preparando, de lo que iba a llegar a la Argentina inexorablemente. A 49 años de esta masacre hemos leído muchas historias, muchas crónicas, muchas opiniones, pero me parece más que necesario en este nuevo aniversario de recordar las palabras de quienes estuvieron presentes y fueron testigos directos y víctimas directas de esta masacre. El único lugar en que me podía mover mientras tanto era ahí, en la celda. Tenía las colchonetas y se me ocurre ponerlas, pienso de inmediato que con las colchonetas no paro nada, me meto abajo de la losa. Alfredo hace otro tanto y también se mete al lado mío, del lado afuera. Alfredo me había tomado el brazo. Pensé muchas cosas y muy poco es lo que me acuerdo que pensé en ese momento, pero pensé en general en mi familia. No puedo precisar si fue mucho lo que pensé, porque también recuerdo bien los disparos. Ya para entonces los disparos de remate, y como uno de los compañeros estaba tendido y gritaba «hijo de puta», y enseguida un disparo de remate. Las palabras pertenecen a Ricardo René Aydar, uno de los militantes que sobrevivió al fusilamiento que el 22 de agosto del 72 tuvo lugar en la base naval Almirante Sar y que pasó a formar parte de toda esta historia, la masacre de Trelew. El 24 de mayo, en la cárcel de Villa Devoto, el escritor Francisco Paco Urondo realiza un diálogo extenso que se convierte en un importante reportaje con Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Aydar. El libro que nació de esta conversación y que Paco Urondo eligió llamar La Patria Fusilada conforma un relato preciso, desgarrador, autocrítico y también esperanzador sobre el fusilamiento de militantes en la base naval Almirante Sar, de los cuales Camps, Berger y Aydar
por suerte, fueron los únicos sobrevivientes que pudieron, gracias a ello, pudimos conocer la real historia. Meses antes, para ser exacto, el 15 de agosto del 72, durante el gobierno dictatorial de Alejandro Lanusse, se fugan del penal de Rapson, en la provincia de Chubut, 25 militantes de distintas organizaciones. 6 de ellos logran tomar un avión y llegar a tierra chilena. Los otros 19 se entregan, luego de acordar públicamente garantías para su integridad física. El 22 de agosto de ese mismo año son fusilados. Trelew de ahora en más sería para muchos sinónimo solo de masacre. La cárcel de Rapson, una de las más seguras del país, comenzó a relacionarse con la represión política poco después del Viborazo, allá en marzo del 71, cuando el gobierno militar trasladó a ese penal a los detenidos durante la rebelión cordobesa. En abril del 72, alrededor de unos 200 prisioneros políticos compartían unos 6 pabellones, colmando prácticamente toda la capacidad del edificio. En las inmediaciones había una base aeronaval con 600 soldados, 2 aviones de reconocimiento, una compañía de gendarmería con refuerzo del ejército estacionada a 5 cuadras de la prisión. Había 500 efectivos de la policía provincial y una delegación de la federal, además de los 60 hombres del distrito militar de Trelew y la base naval de Puerto Madryn, con helicópteros a 60 kilómetros de Rapson y la 8ª brigada del 5º cuerpo del ejército allá en Comodoro Rivadavia. En este contexto, la fuga del penal de Rapson constituyó una de las operaciones guerrilleras de mayor repercusión en la historia argentina. El plan había sido ideado por Mario Roberto Santucho del ERP, Enrique Goreán Merlo del ERP y Marcos Osatinsky de las FARC, y coordinado por las organizaciones presentes en el penal, era ERP, Montoneros y FARC. Consistía en el traslado de 110 prisioneros políticos en camiones, camionetas hasta el aeropuerto, previo al acoplamiento de la cárcel. El 15 de agosto del 72 fue el día pautado y a las 18:20 la hora del abordaje. Nuestro compromiso es un compromiso con el pueblo y con la lucha que teníamos que llevar adelante. La única forma de cumplir con ese compromiso de lucha era completando la fuga. Esto lo decía Ricardo Reneidar. Hubo varios planes que se fueron pensando y desechando. Cuando se acentuó la posibilidad de una fuga, se concretó una coordinación entre las distintas organizaciones político-militares que estaban en ese momento en el penal. Es necesario destacar, ¿no?, la unidad de acción que hubo desde un principio de las 3 organizaciones. Con miembros de cada una de estas se construyó un cuerpo de conducción del plan de fuga. Todos los que estábamos en ese momento ahí, estábamos en manos del enemigo, un enemigo poderoso. Tal vez fue la única operación que se concibió unitariamente entre las 3 organizaciones. Incluso en ese momento se puede seguir diciendo que es el único tipo de operación en la cual siempre vamos a estar unidos, juntos en la planificación, en la ejecución y en los resultados, porque es una operación que tiene un neto contenido estratégico, que es el de aportar combatientes. El resultado de todo ese proceso es la gran convivencia, el gran acercamiento que se dio, no solo por la operación en sí, sino por el trabajo paralelo. Cursos de formación política, de capacitación militar, discusiones entre las 3 organizaciones. Se hizo una discusión profunda que se lograron determinados acuerdos. Acuerdos limitados, pero que posibilitaban ese accionar conjunto en la fuga. Incluso motivó la discusión de temas muy importantes, como era la confluencia entre Montoneros y FARC, ¿no?, y la relación con organizaciones no peronistas. María Antonia Berger, también sobreviviente, ¿no?, agrega que 12 horas por día, ese era el tiempo que discutían.
Sin ese trabajo político no hubiera sido posible, independientemente de que no hayamos salido todos. Si la fuga era y fue posible, fue también posible por eso. No solamente por las condiciones que hacen al conocimiento del terreno, a todas las condiciones militares que hacen a la planificación de una operación, sino sobre todo a las condiciones políticas. A las 18:24 llegó el aviso de que estaba en camino el avión de Austral, capturado por militantes en Comodoro Rivadavia. Era el límite máximo de espera. El primer grupo, en el que se encontraba Mario Santucho, Roberto Quieto, Fernando Vaca Narvaja, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Mena, Mario Satinsky, ocupa el auto que trae el apoyo externo, cuyo chofer era integrante de las FARC, y logran tomar el avión que despega rumbo a Chile. La camioneta y los 2 camiones previstos no llegaron. Si bien la fuga masiva había fracasado, se intentó llegar en remis y taxi, pero el retraso les imposibilitó el despegue. En el aeropuerto se refugian 19 militantes: Ana María Villarreal, Carlos Astudillo, Eduardo Copelo, Carlos del Rey, José Mena, Clarisa Laplace, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Jorge Ulla, Mario Delfino, Alfredo Con, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Ricardo Aidar, Susana Lesgar, María Angélica Sabelli, María Antonia Berger, Alberto Camps y Rubén Bonet. Piden la presencia de un juez y un médico y exigen ser devueltos al penal de Rapson. El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa afirmó que así lo harían. Sin embargo, fueron conducidos a la base naval Almirante Sar. Los que quedaron en el penal, con solamente un par de FAL, lo mantuvieron en sus manos hasta que se garantizó el respeto a sus vidas. Luego, al entregar el establecimiento a las fuerzas del ejército y gendarmería, fueron encerrados en cada celda del pabellón 7. Desde el arribo a la base naval, los militantes, rigurosamente incomunicados y sancionados cada vez que eran encontrados hablando, mantuvieron diálogos usando el lenguaje de las manos y a veces el sistema Morse con los golpes. Una semana después, el 22 de agosto, a las 3:30 de la madrugada, se les ordenó a los prisioneros políticos salir de sus celdas y formar el pasillo. Los 19 fueron acribillados por una patrulla a cargo del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa y del teniente Roberto Bravo. Camp señala que era el último de la fila hacia la salida, el último de la fila de izquierda, que era a la vez la fila donde había menos compañeros, porque estaban en orden Susana Lesgar, Clarisa Laplace, Alfredo, Aidar, Mario Delfino y yo. Levanto los ojos y miro. Todos los compañeros formados mirando hacia el frente, la mayoría. Todavía recuerdo que había un pullover blanco de gaita. Se refiere a Mariano Pujadas. Esa es toda la visión que tengo yo. Inmediatamente empiezan las ráfagas. Indudablemente nos agarraron totalmente de sorpresa. No esperábamos una cosa así. Ahí vi como recibía varios tiros Polti. Inmediatamente se zambullía cuerpo a tierra adentro de la celda, cosa que hice yo también. Ya estaba adentro Mario Delfino, y ninguno de los dos teníamos tiros en ese momento. Siguieron las ráfagas. No eran ráfagas cortas, eran largas, por lo menos 2 armas. Cuando paran, se escuchan entonces quejidos, estertores de compañero, incluso puteadas, y empiezan a sonar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando,
Incluso alguien dice, este todavía vive. Inmediatamente se escucha un tiro. Pocos momentos después, 1 o 2 minutos después que terminaron con las ráfagas, llega Bravo a la celda y nos hace parar, a Delfino y a mí, con las manos en la nuca, en la mitad de la celda. Él estaba parado en la puerta, más o menos a 1,5 metros de distancia. Nos pregunta si vamos a contestar el interrogatorio. Le decimos que no. Ahí me tira a mí primero. Cuando estoy cayendo, escucho otro tiro y veo que cae Mario Delfino. Yo lo toco y no se mueve. Tampoco lo escucho quejarse. Haidar agrega, inmediatamente después del primer tiroteo, eso fue un coro de quejidos. Tal vez fue la parte más fea cuando todos estaban heridos. Nadie estaba muerto, sino estaban todos heridos y se quejaban. Berger sostuvo que lo que le preocupaba de sus compañeros fusilados era que habían sentido. Me acordé de ellos y dije, bueno, si han sentido lo mismo que yo, no es tan grave, no era tan triste. Yo tenía una sospecha de que, aunque muriera, todo seguiría. Tenía la certeza absoluta de que alguien iba a pagar por eso, una confianza total en los compañeros, de que algo iba a pasar después de eso. A mí, por lo menos, esto me ayudó mucho. También contó que a Paco Urondo en aquella entrevista que siempre te queda una esperanza y luchás con ese margen. Me acuerdo que después yo decía, pero si me muero, quisiera escribir, aunque sea en la pared, los nombres que sea, poner Sosa, Bravo. Entonces con el dedo y con la sangre empiezo a escribir cosas en las paredes. Enseguida se apiolan y viene uno con un tarrito y borra enseguida. ¿Qué habías escrito?, le preguntó Paco. Y María Antonia Berger dice Lomge. ¿Lomge? Sí, Lomge. Libres o muertos, jamás esclavos. Había escrito papá y mamá, no sé qué más. Lo borraron, pero después volví a escribir de nuevo. Pero mientras estaba escribiendo, ya me vinieron a buscar y lo volvieron a borrar. 6 horas más tarde, los 3 heridos recibieron atención de enfermeros y recién al mediodía la de médicos. En ese tiempo fallecieron Astudillo, Con, Paul, Tibonet, mientras que Villarreal, Capelo, Del Rey, Mena, Laplace, Suárez, Toschi, Ulla, Delfino, Pujadas, Lesgar y Sabelli murieron en el acto. El gobierno militar explicó que los fusilamientos se habían hecho por un intento de fuga de los militantes, y el 30 de abril del 73 la NUCE premió a Sosa con una beca para instruirse en la infantería de la Marina estadounidense, con sobresueldos y otras recompensas. La versión oficial quedó desmentida por el relato de los 3 sobrevivientes de la masacre. Cabe recordar las palabras de Alberto Camps. A veces alguien se acerca y dice, ¿me puedes contar si a vos no te molesta? Para nosotros relatar lo de Trelew es una obligación para con nuestro pueblo, para todos los compañeros que murieron y que aportaron con su muerte, con su lucha, a todo este proceso. A mí me alegraba que todas las personas que fui tratando después, cuando me trajeron acá, no ponían en duda lo que había sido la masacre. Simplemente querían conocer bien cómo habían sido los hechos. Tanto los presos, los compañeros, los presos comunes, incluso los celadores, los médicos, ninguno dudaba que había sido una masacre. Simplemente querían conocer el relato de los hechos. Cuando hablamos en un poco, contando la experiencia de todos, de los que murieron, de los que vivieron, es una cosa temporal, impersonal.
Si algo tenemos que hacer, si para algo sobrevivimos nosotros, es para transmitir todo eso que los otros, por haber muerto, no pueden hacerlo. Al día siguiente de la masacre, lo único que se transmitía era la versión oficial. Fueron censuradas todas las voces que opinen lo contrario. Bravo era particularmente bestial. Ya en su primera guardia ordenó que sacaran a los presos para que comieran de a uno, con soldados apuntándoles y fijando para cada uno de ellos un límite de 5 minutos. Si seremos boludos, en lugar de matarlos los estamos engordando. El tipo buscaba incesantemente excusas para el verdugueo. Semejante tratamiento consistía en baldazo de agua fría a los presos. Baja la temperatura invernal en el sur, imagínense. Los obligaba a pararse, apoyando la punta de los dedos contra la pared. Por un tiempo prolongado les ordenaba que hicieran cuerpo a tierra, de espaldas, además de impedirles dormir. A tal efecto, el teniente recorría las celdas y si sorprendía a alguien cabeceando, lo molía a patadas. Con Mariano Pujadas tenía una hazaña particular. Lo hacía barrer el piso desnudo. ¿Hace frío?, preguntaba antes de largar una carcajada. El 22 de agosto despertó a los presos durante la madrugada. Ya van a ver lo que es meterse con la Marina. Ya van a ver lo que es el terror antiguerrillero. Entonces los hizo salir de los calabozos e impartió una orden que nunca antes había dado: mirar al piso. La primera ráfaga de la ametralladora impactó en la hilera derecha. Luego hubo lluvias de balas, gatilladas con otras armas. Por último, entre quejidos agónicos, Sosa y Bravo, con sus pistolas en la mano, recorrieron el pasillo de punta a punta para dar los tiros de gracias. En los días sucesivos hubo manifestaciones en las principales ciudades del país y más de 60 bombas fueron colocadas en señal de protesta. Al día siguiente de la masacre se escuchó el comunicado por el responsable de la Marina, el vicealmirante Hermes Quijada. Luego, el 30 de abril del año siguiente, un compañero combatiente, Fernández Palmeiro, el gallego, ya en la cúpula de una facción disidente del ERP, ajustició desde una motocicleta en la esquina de Cangallo y Junín al marino por haber sido el vocero mendaz de la masacre. El 8 de febrero del 2008, el juez federal de Chubut, Hugo Sastre, firmó la orden de captura para Sosa, que estaba guardado en Estados Unidos desde esa época. 4 días después, un grupo de policías de aquella provincia, todos de civil, fueron a un edificio en la calle Austria del barrio Recoleta. Era el último domicilio registrado a nombre de la esposa del capitán. Allí, después de tocar el timbre de un departamento del segundo piso, los atendió un hombre joven y solo dijo: no vive acá, le compré el departamento hace 2 años. ¿Sabe cómo encontrarlo?, preguntaron los policías. ¿Por qué lo buscan? Está acusado por la masacre de Trelew, dijeron los agentes. El muchacho primero se sobresaltó y enseguida pasó a la furia. Era hijo de desaparecidos. Los policías se retiraron con los datos necesarios como para localizar al fusilador. Y no perdieron tiempo. Minutos después, Sosa fue arrestado en la inmobiliaria Ayer Salomón de la avenida Pueyrredón. Allí trabajaba junto a su señora. Ese sujeto de 73 años, cuya existencia encarnaba uno de los más caros secretos de la Armada, se entregó entonces con una resignada pesadumbre y quedó alojado en el edificio Centinela de Gendarmería. 2 días después fue trasladado a Rawson. A los pocos días fueron detenidos Del Real y Marandino. En cambio, Bravo, que aún sigue en Estados Unidos, le sonreía la vida.
establecido en Miami, sufrió un brevísimo arresto por un pedido de extradición expedido por la Cancillería argentina, que fue desestimado por las autoridades norteamericanas. Recuperó la libertad a cambio de una fianza de $1 millón, una ganga para el tipo. El tipo es realmente un elegido por el American Dream. Ya retirado de la Armada, se quedó en Estados Unidos, donde contrajo enlace con una norteamericana. Desde hace años es dueño de una empresa relacionada con el ejército de ese país, la cual supo bautizar con sus iniciales, RGV Group, que provee servicios de salud para personal vinculado a la seguridad nacional. A mediados del 2012, los acusados de la masacre de Trelew ocuparon el banquillo de los acusados en el Centro Cultural de Rawson. Sosa, Del Real, Marandino recibieron condenas a perpetuidad, pero el capitán Paganini y Bautista resultaron absueltos, beneficio que después fue revocado por la prisión perpetua. A su vez, Mayorga, excluido del proceso por su avanzada senilidad, antes de ir a tomar sus primeras lecciones de arpa a los 91 años. Sosa murió de cáncer en el 2016. De Real y Paganini y Bautista también pasaron a mejor vida. Y Marandino le acaban de ratificar la condena. En cambio, al cumplirse 49 años de los crímenes, el próspero Bravo aún disfruta de su impunidad. Aún estamos esperando que se resuelva el pedido de extradición. El siguiente es el testimonio de un suboficial que intervino en los sucesos de Trelew. Sí, señor, mucho miedo. Usted lo ha dicho bien. Un miedo sucio. Y rabia. Una rabia mordida. Una rabia, dolor de no poderlos. Verlos así, tan ellos. Tan simplemente ellos. Tan vivos, tan muchachos. Tan libres, dice. Bueno, sí. Tan libres. Los odiábamos con todo nuestro miedo. Por las noches andaban, trate de comprenderlo, andaban, se nos subían al sueño, en grupos, en bandadas, qué sé yo. Se acercaban, cantaban. Me parece que cantaban, pero lo peor de todo, se reían. Ah, era insufrible esa risa, Usted no sabe. Era como tocarle el culo a la Marina. Así. Conocernos el miedo, destaparnos. ¿Cómo lo podrían ver? Yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo lo podrían ver al miedo ellos? Ellos están luego desnudos como ranas, solos, enfermos, abombados de hambre y de palizas. No les ladraba un perro, y se reían. En sueños, claro, pero se reían, se nos reían, señor. Dueños de qué sé yo, no sé, conocedores. Nos sabían el miedo, nos rondaban, nos miraban las noches, se reían. Por eso fue, señor, para que se callaran, para hacerlos callar, para que nunca más vieran. En fila, claro, en fila los pusimos, como siempre, a todos. Gritábamos, mentón contra el pecho, carajo. No fuera que andaran mirando, no fuera que se pusieran a mirarnos. Los insultamos mucho, para darnos coraje, sino cómo. A mí la PAM me transpiraba de miedo en la mano. Yo no sé si quería estar ahí, yo me hubiera ido, yo quería ir a mi casa, pero alguien disparó. Cayeron varios y otros ganaron los calabozos. Entonces yo me vi tirándoles, gritándoles para tapar el miedo, entre el olor a pólvora y los gritos. Van a cantar, entre sangre y quejido, los cuerpos cayendo. Ríanse de la armada, hijos de puta, ríanse ahora. Disparábamos. Las mujeres, ¿sabe, señor? Había varias mujeres, señor. Las mujeres son más duras de morir. Las rematamos. Recorrimos heridos a balazos.
Prolijamente recorrimos las celdas, rematando, matando y rematando. Se quisieron fugar, señor. Se nos fugaron. Nos trepaban al sueño, se reían, Se nos siguen riendo, señor. Yo tengo miedo, señor. Todavía, después de tanto tiempo, porque escucho como entre el auto todavía se siguen riendo. A menos que tuvieron razón para cambiar de opinión, no hay que tenerla. Puede ser intuición o capricho, pero para mí seguís sin existir. Una vez me pediste que trabaje y era de verdad una buena idea, pero ¿cómo llegar a horario cada día si tengo un calendario distinto? Los nombres de los días son los mismos, solo que los míos tienen hora Medellín, allí donde cayó un avión que llevaba el zorzal, un semáforo se llevó al varón. Lo vi volviendo de Constitución, noté que papá escuchaba al chofer y lloraron los dos. De grande entendí que esos ojos mojados, hinchados de tristeza, por sus ojos se cerraron. Años después y cambiando de tema, en el 72 hubo un gran problema, fue en el sur y algunos llegaron a la isla pasando a saludar por Chile socialista. El 22 de agosto es un día donde a falta de uno cumplen años dos bombías. Salud Martín, salud Andrés, brindemos por los muertos de Trelew. Brindemos por los muertos de Trelew. Un patético almirante apareció en la televisión explicando que los malos se habían escapado y por supuesto nadie le creyó. Y algún tiempo después el marino en Mexicana se enteró que la muerte viaja en moto. El gallego Fernández Palmeiro, un combatiente del ARP, 22 de agosto era el piloto que lo llenó de plomo, lo llenó de plomo y se las tomó. Por el 22, el loco, por el 22. Y ahora sí, Xavier Cugat con su particular versión de la comparsita preanuncia el radioteatro a cargo de Florencia Mendi y Silvia. Hola Carloncho, acá estoy con Silvia Carrera, mi compañerita. Vamos a leer otro folletín que también está escrito recién escrito. Se llama Celos. Cualquier parecido con la realidad no es. Ninguna coincidencia. Ninguna. Bueno, vamos a hacer de dos hermanas, Mercedes y Patricia, Meche y Patri. Mercedes es Silvia, Patricia soy yo. Ay, hola, Patri. Ay, qué suerte que viniste, hermana. Ay, che, qué cara tenés. Estás re pálida. Ay, hola, Mechita. ¿Qué te pasa? Sí, no sé, no estoy bien. Desde hace un tiempo que no me siento bien. Estoy intranquila. Ay, nena, contame qué te pasa. ¿Qué? ¿Carlos? Carlos. Siempre es Carlos. El otro día leí algo así. Tu lugar no es donde naciste. El hogar es donde tus intentos de escapar cesan. Sí. ¿Y nunca tuviste vos la sensación de tener una persona adentro tuyo que quiere salir corriendo todo el tiempo? No, yo lo que tengo es una que me está pidiendo una copa de vino blanco con hielo.
Y que si no le hago caso, es capaz de matarme. Ay, te estoy hablando en serio, Meche. Sí, yo también. Che, dale, vení, vamos a sentarnos. Bueno. Dale, nos servimos una copita y nos relajamos. A ver, dale, nena, contale a tu hermanita mayor qué te está pasando. Me da Dale. mucha vergüenza. Acabo de hacer una cosa terrible, pero impensada, ¿eh? Ay, Patri, no puede ser tan grave. Sí puede. De hecho lo es. Ay, nena, me estás asustando vos. Te juro que no puedo, Meche. Me da vergüenza hasta contártelo vos. Ay, me estás irritando, che. Mira, estoy segura de que va a ser una boludez grande como una casa. Y que vos te estás haciendo la misteriosa. No. Y te aclaro una cosita, ¿eh? No te voy a perdonar la idiotez que me vas a decir. Así que anda pensando y confesá, no sé, por lo menos un asesinato. Te aseguro que no es una boludez. ¿Lo mataste a Carlos? Y si te contesto que sí, ¿qué harías? Ay, por favor, habla en serio. Bueno, yo ¿querés? también te estoy preguntando en serio. ¿Qué harías? ¿Me vas a denunciar? No me causa gracia, ¿eh? No seas pesada, che. Me estás haciendo enojar. Yo sé que sos incapaz de matar a nadie, te conozco. ¿Voluntaria o involuntariamente? ¿Qué pasó, Patri? Carlos no llegó al infarto, pero tuvo, no sé cómo se llama, un golpe de ansiedad, no sé, se desmayó. Tuve que llamar al SAME. ¿Pero por qué? Por culpa mía. Por culpa de mis celos, que no puedo controlar. ¿Qué? ¿Discutieron? Todos los días discutimos. Ah, bueno, gordo, eso es normal en las parejas. Bueno, en las parejas que no se llevan bien, claro. Pero antes nosotros nos llevábamos bien. ¿Y qué? ¿Sospechas que hay otra? Es que desde que está con esa gente, con esos nuevos amigos, no son como él, está re distinto, cambió. Ay, pero yo lo vi re feliz el otro día. Por eso, está feliz. Ay, padre, ¿qué más querés, querida? Carlos, el tipo más aburrido que conocí en mi vida. Bueno, no es un pecado ser aburrido. Hosco, gris, vestido de marrón, con la cara amarilla. Bueno, pará, che, estás hablando de mi marido, ¿no? ¿Y qué? Bueno, la cara amarilla es por ese trabajo de mierda en el sótano de la municipalidad que encima le pagan una miseria. Y bueno, por eso, vos tendrías que estar contenta con el cambio. A menos, claro, que el cambio sea por estar enamorado de otra, ¿no? No digas la palabra enamorado. Me hace mal escucharla. Bueno, caliente. Peor, nena, callate, por favor. ¿Qué hiciste, Patri? El día de tu cumpleaños yo lo vi sonriente. Ayudaba con la comida. Le dijo a papá que iba a comprar el vino, que no se molestara. Hacía chistes. Sí, ya sé. Hasta le di un beso a mamá Ya cuando sé. llegó. Con la vieja nos miramos y hicimos Ya una sé. cara. Estaba irreconocible. Desde que empezó a jugar al golf, estar con esos bienudos cambió su forma de ser, no es el mismo. ¿Y qué más querés? Cambió para bien, nena. Tenía puesto un pullover rojo Sí. moderno, no ese marrón lleno de tierra y olor a, no sé, expediente que tiene siempre. ¿Sabés que se compró unos pantalones a cuadros el muy hijo de puta? Hasta el color de la cara le cambió, che. Está bronceado y los dientes parecen más blancos y no verdes como los tenía. Ah, bueno. ¿Cómo lo miraste, no? Ay, Patri, no vas a tener celos de mí, ¿no? Estás enferma vos. Sí, pero como vos muchas lo deben mirar así. Y bueno. Sobre todo las minas que van a jugar al golf con él. Yo lo miro como se mira, no sé. ¿Qué? A una cucaracha que de pronto vuela, no sé, a un zombie, esos que se transforman en un sujeto más o menos normal después. ¿Cómo esos cambios que te parece que nunca van a pasar, Es que querida? yo lo miraba como algo exclusivamente mío. Ay, bueno. Y no sabés todo lo que le costó ese cambio. De todo lo que se privó para ahorrar y comprarse los palos. Los Callaway o algo así. Para poder jugar con sus amigos ricos. Las horas extras que hizo en ese sótano. ¿Te das cuenta, querida? Sí. Algo propio, algo suyo. Ay, no hay nada mejor que sentir que estás cumpliendo con un sueño. Che, ¿era muy caro los palos esos? Una fortuna. Mira, no te lo digo cuánto le costaron porque la que te vas a infartar vas a ser vos. Y yo, basta, ¿no? Otra culpa más no me entra en el alma. Decime, pero al final,
¿Carlos te es infiel o es otra de tus locuras nada No, más? mira, yo estaba segura que estaba con otra. ¿Y? Todas las veces que se lo pregunté, me miraba con una sonrisa y me decía, no, gordita, ¿qué decís? A vos no te cambio por nadie. Ay, re cariñoso. Sí, pero me lo decía con los ojos para adentro. Como si no me mirase y le estuviese hablando a otra. Ay, un monstruo. Un zombie, como vos dijiste. Alguien que no te ve, no te escucha. Alguien que no está. Está el cuerpo, pero no está él. Y a vos se te ocurrió que estaba pensando en otra. Y sí, obvio. Entonces me vino una idea a la A cabeza. ver. Yo tengo que saber qué piensa cuando le abro. Lo tengo que desenmascarar. Todo el mundo siempre tuvo esa fantasía, Patri. Meterse en el cerebro del otro. Sí, ya sé. Pero yo lo hice. Dejó de ser una fantasía. Se puede, Meche. Es una realidad. ¿De qué me estás hablando? Mirá que te saco ya un turno con la doctora González, ¿eh? Pero no. Es una psiquiatra buenísima. Es esa que la atendió a Marta cuando se tiró del balcón y Sí. rebotó en el toldo de la ferretería. ¿Te acordás? Por suerte no le pasó nada. ¿No te acordás, nena? Hay un aparatito muy, pero muy caro. A ver. Algo como de inteligencia artificial. ¿Nunca escuchaste hablar de eso? No, ni idea. Solo dura unos segundos, ¿no? Atrapa ¿Qué? un solo pensamiento, uno solo. En eso los tipos no te Qué mienten, ¿eh? Son raro. súper honestos. Porque aparentemente todavía no está totalmente desarrollado. ¿Pero vos me estás hablando en serio? Sí, che? sí. ¿Y eso dónde lo venden? ¿Por internet? Ay, Patri, ay, por favor, ¿no habrás sido tan idiota de comprar algo así en Mercado Libre o en algún otro lugar de esos, no? No. Hay que ir personalmente. Pagar en efectivo. ¿A dónde? En el barrio chino. ¿Acá o en Buenos Aires? En Buenos Aires. Yo ya fui y lo compré. ¿A quién? ¿Qué sé yo, Meche? A un chino. ¿Qué chino? No sé, ¿qué te importa quién, Meche? Uno con ojos rasgados y barbijo, igual a todos los que estaban caminando por ahí. ¿Y qué? ¿Le llevaste la plata? Y claro. ¿Y de dónde la sacaste? Ay, ¿de dónde va a ser? Pensá, Meche. ¿Qué? ¿De dónde? Vendí los Callaway. ¡No, nena! Ay, vos estás Y loca. bueno, por eso se infartó. Le dije que habían entrado y los habían robado. Me parece que no me creyó, che. ¿Y a dónde estaban los En palos? ese roperito medio oculto, detrás de una puerta que parece una pared. Qué locura. Seguro que no me creyó. Si nadie sabía que estaban ahí, además fue lo único que se llevaron. ¿Y cuándo pasó todo esto? Este sábado, cuando iba a jugar. Ay. Yo lo vendí el jueves, pero él recién se dio cuenta que faltaban el sábado. Dios mío. Ahí le agarró ese dolor en el pecho. No sabés cómo estaba. Meche, le salía espuma por la boca. Parecía como si se estuviese ahogando. ¿Y fue el mismo jueves que fuiste al barrio chino a comprar esa porquería? Sí. Y el jueves a la noche se lo puse en la cabeza sin que se diera cuenta. Ay, Dios. Seguí las instrucciones. Qué audacia. Tenía que hacerle una pregunta clave, algo específico. Después las ondas del cerebro iban a quedar registradas en otro dispositivo que guardé en la mesita de luz. Ay, Dios. Así que después que se durmió, Con razón. yo agarré el aparatito, me fui al baño, Ajá. escuché su pensamiento, Meche, es impresionante. ¿Y qué le preguntaste? Lo mismo de siempre. Comenzamos a discutir y le pedí el nombre de la mujer con la que estaba saliendo. Quería saber si yo la conocía. Estaba seguro que era Analía, ¿viste? La secretaria esa que se viste como medio sexy. ¿Y él qué te dijo? Lo mismo de siempre, Meche. ¿Qué? No hay nadie, gorda, te Ah, juro que ¿viste? no hay nadie. Bueno. Pero sonriendo me contestó, con los ojos para adentro. Así que ahí mismo pensé, te agarré, cagón. ¿Y funcionó el aparato ese? Funcionó, Meche, ¿Y? impresionante. Era su voz en la grabación. ¿Y qué te dijo su cerebro? No me digas que estaba en chino, que no le entendiste nada, ¿no? No. Pero yo tenía razón, Meche. ¿Eh? ¿Qué? Te dio el nombre de la mujer. Entonces, era Analía. No. ¿Eh? No. ¿Otra? Pero era algo distinto a lo que a mí me estaba contestando. ¿Ah, sí? Se estaba preguntando con qué palo iba a salir en el hoyo 1 de la cancha blanca, si con un hierro o una madera. Y ese fue el radioteatro del día de hoy. Muchas gracias a Pola y a Silvia. Y recuerden, mientras la desgracia nos dé recreos, a festejar. ¿Pasó algo malo? ¿No? Listo. Eso es lo bueno. Hasta el próximo martes a las 10 de la noche.